Hola a todos. Hoy continuamos con sistema digestivo y vamos a comenzar a hablar específicamente de la función motora. En nuestra última clase hemos revisado la histofisiología del sistema digestivo. ¿Por qué es importante? Porque comprendiendo cómo está compuesto nuestro sistema digestivo a nivel microscópico, vamos a poder comprender mejor los procesos fisiológicos. Aquí muestro una imagen de uno de nuestros videos, del cual les dejaré un link directo en la descripción de este mismo video. Y aquí vemos, justamente recordando un poco lo que hemos hablado en este video, cómo el sistema digestivo va a estar compuesto por 4 capas. Aquí sería la luz por donde pasan los alimentos. Justo aquí en la región izquierda inferior tengo un corte del esófago por la mitad, es un corte transversal. Y este corte podría ser una vista desde arriba o desde abajo, vista superior o inferior. Vean, aquí tenemos la luz del esófago, ¿sí? Y hay una primera capa que es la que se mira más oscura, moradita, oscura, sería la capa 1, que sería la mucosa. La segunda capa, que está por debajo de esa línea morada, que sería la mucosa, se va a llamar submucosa, ¿sí? La capa 2. La capa 3 es una capa es la más gruesa de todas, es la capa muscular externa. Y por último tenemos la cuarta capa, que es la capa más externa y pequeña, que puede ser serosa o adventicia. Todo esto lo hemos visto ya en la clase anterior y hoy vamos a entrar en detalle principalmente, vamos a hablar de la capa muscular. Nos vamos a centrar en esta capa porque debemos entender muy bien qué hay aquí que nos permite o permite al sistema digestivo cumplir esa función de movimiento y mezcla de los alimentos y que gracias a ello pues se pueden dar todos los procesos fisiológicos que nos permiten la vida desde el intestino. Vamos a empezar hablando de esta capa muscular y para poder entender muy bien la capa muscular debemos entender qué tipo de músculo hay en esta capa muscular. Así que sabemos que hay 3 músculos. El tejido muscular se divide en músculo liso, músculo cardíaco y músculo esquelético o estriado. Y en esta ocasión, el músculo que va a estar en nuestro sistema digestivo va a ser el músculo liso. Este músculo liso va a ser involuntario. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a depender de nosotros que éste funcione o no. Es decir, su función es autónoma. Depende principalmente de él. Nosotros no podemos decirle al sistema digestivo, hey, mueve los alimentos. Hey, no muevas los alimentos ahora, más tarde. No podemos darle órdenes. Así que es involuntario. Pero es muy importante tener en cuenta algunas características del músculo liso. Y es que este va a estar compuesto por fibras musculares. Las fibras musculares pueden tener una forma, podríamos decir, fusiforme, va a ser fusiforme. Y estas células musculares, estas fibras musculares, vamos a encontrarlas en todo el sistema digestivo. Estas fibras musculares lisas van a estar dispuestas en haces, ¿sí? Ya vamos a ver a qué me refiero con eso. Por ejemplo, imagínense ustedes un cilindro. Esto, digamos, es un cilindro. Y en ese cilindro yo voy a tener muchas células musculares. Muchas fibras musculares. Fibras musculares. Así que en este cilindro que vamos a llamar haz, un haz muscular o haces musculares van a estar compuestos por muchas fibras musculares. Se habla incluso de hasta 1000 fibras musculares por cada haz.
Es como hablar de cordones, ¿sí? Como si fueran cordones que están elaborados de muchos hilos. Así que igual los haces musculares están elaborados de muchas fibras musculares. Y son varios haces musculares que están conectados entre sí. Y las fibras musculares están también conectadas entre sí. Es decir, que entre las fibras musculares hay conexiones, hay puentes. Esos puentes entre una fibra y otra, ¿sí? Esas uniones que pueden haber entre una fibra y otra, van a ser muy importantes. Y hablamos de puentes, voy a irme aquí a esta imagen del lado izquierdo. Esos puentes que pueden haber entre una fibra y otra van a ser muy importantes porque van a ser uniones entre una fibra muscular y otra. Imagínense ustedes que yo tengo aquí una fibra muscular y tiendo un puente entre esta fibra muscular y otra. El hecho de que hayan uniones entre una fibra muscular y la otra, esa unión va a permitir que haya una comunicación entre una célula y otra. Esa comunicación va a estar dada gracias a esa unión. Vamos a llamarla unión en hendidura, pero es una unión y lo más importante que debemos entender es que va a permitir que los iones eléctricos, que la carga eléctrica pueda transportarse rápidamente de una fibra a otra. Es decir, que si hay un impulso, un estímulo, ese estímulo se traslade a todas las fibras musculares, ¿sí? Rápidamente y hagan que se contraiga casi al mismo tiempo. Por eso a la al músculo liso se le puede llamar que sinsitio. Es decir, funciona como un sinsitio, funciona como una unidad, como si fuera una, gracias a estas uniones. Porque estas uniones permiten que los iones crucen de una fibra muscular a otra de manera. Algo muy importante que debemos entender es que para que esto suceda, para que ocurra esa contracción muscular, necesitamos conocer algunos elementos básicos muy importantes para poder considerar la comprensión completa de este tema. Voy a representar, como recordarán, voy a tomar a la capa muscular. Imagínense que yo tomo un pedazo, ¿sí?, de esa capa muscular y la vamos a representar aquí. Vamos a representar la capa muscular. La capa muscular se divide en dos. En una capa muscular longitudinal y en una capa muscular circular. ¿Qué quiere decir esto? Para explicarlo, imagínense que tengo al esófago, que es como un tubo. Todos sabemos que es como un tubo. Y ese esófago va a tener fibras musculares que van a lo largo de toda la pared, es decir, de arriba hacia abajo. Estas fibras musculares que van a ir en esta disposición van a ser la capa longitudinal, ¿sí? Es muy importante. La capa longitudinal. Pero también van a haber fibras musculares circulares. Las capas circular son las fibras que están en horizontal, es decir, que están rodeando el esófago. Así que estas dos capas son importantes, ¿sí? Tanto la capa longitudinal como la capa circular, porque las dos van a permitir el movimiento del bolo alimenticio, pero también van a permitir la mezcla de ese alimento con las secreciones correspondientes. Así que imagínense que tenemos aquí estas dos capas, la capa circular y la capa longitudinal, ¿sí? La capa circular y la capa longitudinal. Y vamos a ver que entre estas dos capas hay un espacio. En este espacio que está entre las dos capas, usualmente a este espacio, aquí nos vamos a encontrar con diferentes estructuras importantes. Una de ellas es una red de nervios, de neuronas con sus diferentes conexiones, diferentes sinapsis, llamándose plexo de Auerbach, pero eso lo vamos a ver después, lo vamos a ver más adelante.
plexo mientérico o de Auerbach. Pero lo más importante de hoy es que ahí también se encuentran unas células. Vamos a ver, la vamos a representar así en color moradito. Y estas células van a ser justamente lo que vemos en esta foto del lado izquierdo superior. Esta estructura que ven aquí al lado izquierdo, esto va a ser una célula intersticial de Cajal. Es decir, que esas células intersticiales de Cajal se van a encontrar entre estas dos capas musculares y van a tener proyecciones que les va a dar una forma muy peculiar, que es una forma como de estrella. Podemos encontrar células de Cajal con otras formas, pero esta es la forma más conocida y se encuentra especialmente entre estas dos capas musculares, aquí en el espacio donde está el plexo mientérico o de Auerbach. ¿Qué va a ser importante sobre esto? Que estas células intersticiales de Cajal van a tener conexión con las fibras musculares, van a tener conexiones con las fibras musculares y también van a tener comunicación con el plexo nervioso, es decir, con las neuronas. Y por eso es que las células intersticiales de Cajal, o en inglés ICC, van a ser importantes porque van a cumplir muchas funciones y entre ellas es la comunicación entre las neuronas y las fibras musculares. Y es interesante porque estas células de Cajal van a ser conocidas como marcapasos. ¿Por qué como marcapasos? Como su nombre lo dice, porque marca un ritmo, marca un paso. Y normalmente estas células de Cajal van a enviar señales eléctricas leves a las fibras musculares lisas y eso va a generar una ligera onda o contracción suave, no una contracción como tal, pero sí va a permitir que el músculo liso tenga un ritmo y eso permite que naturalmente hayan ondas lentas, y lo voy a representar acá, ondas lentas, ¿sí? Que van a tener un ritmo, que van a ocurrir de forma constante y rítmica cada minuto. Así como el corazón late 60, 70, 80 latidos por minuto, igual estas células de Cajal van a enviar señales a las células musculares lisas para que éstas de alguna forma estén no se contraigan del todo, sino que tengan una ligera contracción que les permita prepararse para poder entrar a una contracción como tal. Y eso va a ser gracias a lo siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Quiero que entendamos qué está pasando en este caso. Es muy importante. ¿Cómo se da eso? ¿Por qué existe eso? Resulta que cada fibra muscular, esto es muy importante, cada fibra muscular, como cualquier célula, tiene membrana. Y esa membrana va a tener lo que llamamos nosotros potencial. El potencial es como la carga eléctrica que tiene la célula. Esa carga eléctrica normalmente en la fibra muscular va a ser de menos 60 a menos 70 milivoltios. Puede ser menos 56, menos 60, menos 70. Esto sería como la carga eléctrica que tiene la membrana de esta célula en reposo. Por eso se va a llamar potencial, es decir, carga eléctrica de la membrana en reposo. Eso es lo normal. Sin embargo, cuando las células intersticiales de Cajal van a estimular o van a enviar señales a las células musculares, es muy probable que esa carga eléctrica cambie a menos 50, menos 55, ¿sí? Menos 45 milivoltios. Esto quiere decir
que el cambio de la carga del potencial de membrana se ha vuelto más positivo. Porque recuerdan que antes era menos 60, menos 50. Ahora menos 70. Ahora se ha vuelto más positivo. Sin embargo, todavía no hay un potencial de acción. Recuerden que es muy importante que para que las células musculares se contraigan del todo, tiene que haber un potencial de acción. Es decir, es cuando el potencial en reposo se vuelve activo. Ya no está inactivo o en reposo, sino que se vuelve activo. Pero en este caso las células de Cajal vuelven más positivo ese potencial, pero no lo suficiente como para causar la contracción muscular. De tal forma que para que pueda haber una real contracción muscular, tiene que superar el umbral de menos 40. Es decir, tendría que pasar ese potencial a menos 40, menos 35 para que se dé un potencial de acción y ahí haya una contracción. Pero lo que hacen las células de Cajal es preparar a las células musculares para ese momento. ¿Y cómo lo hace? Pues volviendo más positivo el potencial de membrana en reposo, pero sin llegar al umbral de menos 40. No llega aquí. Y eso provoca que hayan ondas lentas, ondas lentas. Es muy interesante porque esas leves contracciones lentas van a dar un ritmo. Por ejemplo, en el estómago, las células de Cajal provocan esas contracciones leves o ondas lentas en lo que llamamos el estómago, ¿sí? Van a ser ahí, vamos a encontrarlas a 3 por minuto, es decir, que va a provocar 3 ondas lentas por minuto. En el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado, va a llegar a ser hasta 12 por minuto. Ese va a ser el ritmo que va a tener. Y en el ilion, que es la última parte del intestino delgado, van a ser hasta 8 por minuto. De tal forma que las células de Cajal van a provocar ondas lentas que van a estarse dando de forma rítmica por minuto en diferentes partes del sistema digestivo. Y aquí vemos cómo varía, ya sea que estén en el estómago, en el duodeno, en el ilion. Por eso es muy importante las células de Cajal, porque van a ser marcapasos, ¿sí? Que van a generar un ritmo y una comunicación entre el sistema nervioso y las fibras musculares. Van a cambiar el potencial de membrana en reposo un poco, haciéndolo más positivo, pero no tanto como para provocar un potencial de acción. Y eso es lo que provoca las ondas lentas. Ahora, otro segundo tipo de ondas que se van a dar en el intestino, en el sistema digestivo, en el músculo liso, son las ondas en espiga. Y esas ondas van a depender, ahora sí, de un potencial de acción. Son las ondas que se generan gracias a la contracción muscular. Entonces vamos a explicar qué es lo que sucede. Lo que sucede es que cuando hay un estímulo, ya vamos a ver los estímulos en otro video. Cuando hay un estímulo, como ser una distensión, llega un alimento a la pared del sistema digestivo, o se produce una hormona llamada acetilcolina, entre otros estímulos, hormonas gastrointestinales pueden también generar ese estímulo. Eso va a provocar que ahora sí el potencial de membrana en reposo se vuelva activo. ¿Y cómo pasa eso? Lo voy a explicar detalladamente para que puedan ustedes entenderlo completamente. La célula muscular lisa, esto va a ser muy importante, la célula muscular lisa, vamos a dibujar una célula acá. Recuerden que no es tan importante el dibujo, sino que lo que me interesa es que podamos hacer amena y práctica esta clase para que ustedes puedan comprender mejor la histofisiología, la fisiología de nuestro sistema digestivo. ¿Qué sucede? ¿Cuál es la diferencia entre el músculo esquelético y el músculo liso? O la diferencia principalmente entre el impulso nervioso, entre las neuronas, y el potencial de acción o el impulso eléctrico en el músculo liso. Primero, nosotros sabemos que para que haya un potencial de acción, recuerden, para que haya un potencial de acción,
son algunos conceptos importantes. Para que haya un potencial de acción, la verdad, es simple y sencillamente el cambio brusco de la carga eléctrica en reposo. Por ejemplo, si yo tengo la carga eléctrica en reposo de esta fibra muscular en menos 70 milivoltios, cuando se dé un cambio de esa carga a menos 35, menos 40, allí ese cambio es un cambio abrupto, inmediato, cambia de menos 70 a menos 40, menos 35, es decir, se vuelve más positivo abruptamente. Cuando llega a estos niveles, menos 40 milivoltios, ocurre lo que llamamos potencial de acción, es decir, ahora sí, la membrana de la fibra muscular se va a volver activa y ahora sí va a poder contraerse. Pero para que suceda esto necesitamos iones, necesitamos estas moléculas, estas moléculas fundamentales, ¿sí? Estos minerales que nos van a permitir que ocurra. Y resulta que en la fibra muscular van a haber receptores que van a permitir la entrada de lo que llamamos calcio, y el calcio va a entrar a las fibras musculares lentamente, van a entrar a las fibras musculares y eso es lo que va a hacer que se vuelva más positivo adentro de la fibra muscular. Claro, también entra sodio, pero entra muy poco comparado con el calcio. Esto hace que se vuelva más positiva la fibra muscular y eso es lo que provoca el potencial de acción. Ahora, ¿qué característica tiene esto? Que esos receptores de calcio se abren lentamente, pero también se cierran lentamente. Y eso es lo que provoca, de alguna manera u otra, que el potencial de acción dure más tiempo en las fibras musculares, permitiendo esas contracciones musculares prolongadas que son muy necesarias para la mezcla y la propulsión del alimento. En cambio, en el sistema nervioso lo que entra es solamente sodio y entra muy rápido y sale muy rápido. Y eso provoca que los impulsos nerviosos sean rápidos, que es lo que se necesita. Pero en las fibras musculares lisas va a ser el calcio principalmente y los receptores van a abrir lenta y van a cerrar lentamente. Y eso es lo que permite que el potencial de acción dure más tiempo. Eso es muy importante, esa diferencia entre entre las neuronas y las fibras musculares lisas. Así que una vez que llega a menos 40, pues se da el potencial de acción y pasa a ser mucho más positivo y generar las contracciones. ¿Y qué pasa? Cuando hay potencial de acción, primero les decía que antes de que se contraiga el músculo, rítmicamente hay ondas lentas. Pero una vez que hay potencial de acción, lo que tenemos son ondas en espiga. Y se dan muchas ondas en espiga, muchas ondas en espiga. Cada segundo se dan muchas ondas en espiga. Y eso indica que el músculo, esas ondas en espiga se dan cuando el músculo está contrayéndose, ¿sí? Básicamente. Esto es muy importante porque estos serían los dos tipos de ondas que vamos a ver principalmente por la contracción muscular y son las que van a permitir de alguna forma u otra que se dé esa contracción, es decir, van a formar parte de esa función motora y gracias a estos fenómenos que se dan en el sistema digestivo, especialmente en la fibra muscular lisa, podemos tener esa mezcla de alimentos para que éstas se digieran adecuadamente y esa propulsión para que éstas puedan moverse a lo largo de la luz del sistema digestivo. Así que vamos a seguir hablando de este tema en la siguiente clase para poder seguir comprendiendo bien cómo se da la función motora. Espero que este video para ustedes sea útil, especialmente si estás estudiando medicina, pero si no lo estás haciendo y quieres nada más saber cómo funciona nuestro organismo, también te felicito porque estos videos nos dan de alguna manera u otra esa capacidad de comprender cómo funciona nuestro organismo y un cierto empoderamiento. Así que los veo en mi próximo video. Si les gustó, si quieren más contenido de este tipo y más contenido de calidad, les voy a agradecer que puedan suscribirse o darle me gusta o comentar en este video. Gracias.